Hola. Hola, buen día. Ayer ya me vieron un cachito cortito. Hoy me toca hablar de otra cosa. No tengo muy buena memoria, así que lo primero que nos dicen cuando nos preparaban para esto es que se podía tener un machete. Así que acá lo tengo. En realidad tengo otro, digamos, ¿no? Ese no me va a servir. Espero que sea un poquito más cortito. Primero contarles lo que no les conté ayer. ¿Sí? Yo soy este que está acá. Esto es para los que no me creen que cuando era chiquito era lindo. ¿Sí? Era un lindo pibe. La suerte enorme que tuve es que desde que era así de chiquitito, estuve rodeado primero de un miembro CREA y un asesor como el que está ahí, y de una familia también muy vinculada, que me permitió aprender muchísimo. Y después tuve la suerte durante 11 años de ser miembro CREA y pasar por la piedra una vez por año, ¿sí? Rindiendo cuentas a mis administrados y a mi grupo de cómo iba evolucionando. Esto de aprender y hacer preguntas, siempre me gustó hacer preguntas, estuvo bueno y en algún momento hasta me pagaron por hacer preguntas, así que 3 años fui asesor. Después, lamentablemente, me dijeron que me habían elegido porque tenía alta capacidad de desencajar camionetas, ¿sí? El otro candidato era un flaquito. En ese momento estaba mejor entrenado que ahora. Y desde el año 97, como les decía, ahora puedo aprender de todos ustedes. La verdad que es un placer enorme poder aprender y hacer preguntas de las fáciles y las difíciles a los 2083 miembros CREA. Las preguntas se las hacemos muchas veces a través de los asesores, les rompemos los pies con la encuesta SEA, les rompemos los pies con el censo, pero eso nos permite aprender, que es una de las cosas más mágicas de este movimiento. En los últimos años hemos aprendido, y por la fuerza, que no existe más la agricultura simple. No existe más el llevar una administración en una libreta con un cierre. No existe más una agricultura que no implique caminar mucho por las lotes. No existe más una agricultura a control remoto. A todo eso yo le digo, no existe más el Excel Farming. El Excel Farming desapareció, estuvo buenísimo, fue una etapa, pero ya no está más. Del Excel Farming, lo primero que pasó es que desde el Excel a la producción, a la plata después en la cuenta corriente, cada vez las diferencias se hicieron mayores. El Excel Farming me permitió a mí, en los primeros años de profesional, poder armar mis ahorros con distintos amigos en distintas regiones, porque producía por Excel. Che, te mando tanto, hacemos tal cosa. Bien, eso fue en el 2008, 2009, me pegué el mismo palo que todos ustedes. Volví a segundo año de la facultad en términos de ahorro, pero el Excel Farming no fue más. Y lamentablemente en ese proceso hasta perdí algunos amigos, digamos, ¿no? Porque el Excel Farming, uno de los problemas que te genera es la baja capacidad de control de lo que pasa. El Excel Farming desde ese punto de vista ya fue, desde el punto de vista tecnológico, pero también de lo último momento desde el punto de vista empresarial. El Excel Farming no va más si no tenemos una muy buena estrategia impositiva y si no tenemos una muy buena estrategia comercial. La tecnología impacta enormemente sobre el resultado de nuestras empresas y sobre el valor de la tierra. Y la tecnología de insumos, básicamente cuando una tecnología de insumos irrumpe sobre un proceso productivo, genera un aumento, no del 100%, pero en el valor de la tierra. Mucha de la tecnología de insumos va a ir, no totalmente, pero parcialmente, al valor de la tierra. La tecnología de procesos es un poco distinta. Puede o no ir al valor de la tierra. ¿Y esto qué significa? Un ejemplo. El que tenga un contrato ganador hoy de aceite oleico, ¿sí? ¿Qué vale? ¿El contrato o la producción? Claramente hoy vale el contrato, ¿sí? Con lo cual la tecnología de procesos no siempre va al valor de la tierra, siempre va al valor de la empresa, y no siempre estamos dispuestos a compartirla. ¿Qué ha pasado con la tecnología, el valor de la tierra y el negocio? Para hacer esto no me voy a focalizar en lo que conocemos, sino que les voy a contar
que hace muchos años existían cines de barrio o cines de pueblo en muchos de nuestros pueblos. Después aparecieron los videoclubes, hicieron pelota a los cines. Pero después aparecieron otras cosas que hicieron pelota a los videoclubes. Pero cada vez tenemos más ganas de ver películas, ¿sí? Y el negocio sigue vigente. ¿Qué pasó? Hoy existen cines, en los cines hoy que están más asociados a los shoppings, casi el 40% de sus ingresos tiene que ver con vender pochoclo y cosas ahí. ¿Y los videoclubes en qué quedaron? En Netflix, en Cuevana, en distintas herramientas que todos nosotros usamos, cada vez vemos más películas. Con lo cual, ver películas existe, está y va a seguir existiendo, lo que cambia es la forma de hacerlo. Esto pasa con el negocio de los arrendamientos. Esta imagen la podemos ver por miles, todos ustedes son parte de esto, ¿sí? El sistema de arrendamientos vino para quedarse, es más, no está muerto ni a ganchos, está vivito y coleando. Es un negocio maduro y sigue ahí y va a seguir ahí. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil ser agricultor en estos términos. Porque hay que hacer cada vez cosas más complejas y cosas cada vez mejor. No quiere decir, es distinto a la simpleza, tenemos que mantener esa simpleza. El negocio de arrendamientos va a seguir en la Argentina y cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez que hay el señor, pónganse en cualquiera de los lugares, incorpora una tecnología, tiene más capacidad de pagar por el arrendamiento de esa tierra, cuando eso va al mercado y lo tienen todos, suben todos los precios de mercado, tecnología de insumos, cuando eso no sube todos los precios de mercado, tecnología de procesos, hay alguien que gana un poquito más y es más competitivo. Por otro lado, cuando hablamos de tecnologías, no hay ninguna tecnología que me sirva si no sé a dónde voy. Y la imagen esta es bien gráfica. Y los GPS son geniales. ¿O alguna vez agarraron un GPS que te diga por qué camino tenés que ir sin saber a dónde querés ir? Si no sabemos a dónde queremos ir, no hay tecnología que nos sirva. El GPS te dice, salame, carga la localidad, el pueblo y a dónde querés ir para que yo te diga a dónde. ¿Saben qué? En nuestras empresas muchísimas veces somos salames. Nos levantamos a la mañana, vamos a hacer un montón de cosas, usamos un montón de herramientas sin saber a dónde queremos ir. Nos olvidamos de poner esa parte mágica del saber dónde va. El desafío más grande que tenemos en este sentido no es del GPS, no es de las herramientas, no es de la tecnología, es de los equipos de trabajo. Y los equipos de trabajo dentro de la empresa son dueños, directores y gerentes. Los dueños nos tienen que marcar claramente cuáles son los intereses, a dónde quiero ir con las herramientas. ¿Sí? Los directores nos tienen que decir cuál es el camino, cuál es el rumbo. Y los gerentes hacer las cosas bien. Esto que parece re simple, no lo veo en muchas empresas. Lo veo en muy pocas empresas. Y cuando tomamos los datos de ustedes, ¿sí? En los últimos 19 talleres pensando en la empresa, más de 300 empresas CREA, el 44% dice que no tiene claro cómo definir los objetivos. Y solamente el 50% dice que esos objetivos los tiene acordados o consensuados con sus dueños. Y esto puede empeorar un poquito más todavía. Todos pensamos y venimos acá a pensar el futuro y hablamos del futuro. La pregunta más simple que tiene que ver hacia dónde va la empresa, la pregunta más simple, no la estamos haciendo a los que tenemos que hacérsela. Solamente el 30% de estos 300 está consultando el futuro de sus empresas con las siguientes generaciones. El 70% está pensando el futuro de sus empresas solo. Eso no es hacer futuro. Eso no es transferible, eso no es sustentable de largo plazo. Si no se dan esas discusiones, que son importantes, lo que nos pasa es que pensamos mucho más como gerentes que de otra manera. Estamos discutiendo mucho más del resultado anual que del futuro. ¿De qué queremos hablar? Es nuestra decisión. Está clarísimo que la gran mayoría de las empresas CREA es el mismo, el gerente, que es el director. Lo vamos a tener mucho más claro a fin de año cuando tengamos el 100% del censo completo. ¿Sí? Eso depende de ustedes, no de mí. Pero esto es importante. Otra de las cosas que vemos
cuando vemos esas empresas y esos equipos? No, en esta empresa todos hacemos todo. Cuando en las empresas todos hacemos todo, nadie tiene claro hasta dónde llegan sus límites y sus responsabilidades. Cuando todos hacemos todo, no sabemos quién está pensando a largo plazo. ¿Y saben lo peor de eso? Cuando no sabemos bien qué pasa con el largo plazo, es muy difícil ser atractivo. Recién Rubén hablaba de las generaciones y lo atractivo que era. Si nadie sigue a nadie, si no sabe perfectamente dónde lo llevan, dónde lo lideran. Eso nos pasa internamente como empresa, pero eso nos pasa también mucho como gerentes. Si no somos claros transmitiendo estas cosas, si no tenemos claro marcar el camino, ¿cómo vamos a querer tener seguidores? Y para empezar a terminar, en el taller de asesores que tuvimos, de actualización de asesores que tuvimos este año, encontramos una herramienta que tiene que ver con esto. ¿Sí? Es una herramienta simple. Cuando la estrategia no es simple, cuando yo no puedo contestar de manera simple qué estoy haciendo, lo que tengo no es un problema de dislexia, es que no lo pensé antes. Y las estrategias de la mayoría de las empresas con las cuales interactúo, en realidad interactúo con los empresarios, no con las empresas, casi todo el tiempo, cuando yo le pregunto ¿en qué andás?, nadie me dice cosas simples. En mi experiencia profesional de hacer preguntas, muy pocas veces me encuentro con empresarios, acá, en Uruguay, en Paraguay, en Estados Unidos o en Georgia, donde sea, no es un problema de ustedes, es un problema nuestro. No sabemos decir qué estamos haciendo, no sabemos decir hacia dónde vamos. Siempre hay un cuentito de la visión, cuanto más profesionalizado está, más cuentito todavía, pero cuando empezás a rasquetear y a preguntar un poquito sobre esa visión qué significa, si esa visión está consensuada, si esa es la visión de uno o la visión de todos, te empezás a dar cuenta que nos hacemos pocas veces esa pregunta del para qué. Me paro del lado de técnico, cuando era asesor, era mucho más fácil discutir cuántos litros de glifo iba para hacer esta limpieza o cómo hacer una promoción de Raygrass que decirle al señor Ariel para qué tenía su empresa y cómo lo transmitía. Es un refugio buenísimo. Te puede llevar todo el día a la parte técnica, pero de vuelta, si no sabemos decir para dónde vamos, no sabemos qué tecnología nos sirve. Y como cada vez se va a hacer más complejo, cada vez necesitamos mejor saber las preguntas y las respuestas internas de las empresas para saber cuáles son las tecnologías que van a servir. La herramienta esta que te dice que si yo tengo clara la visión, y esa visión tiene que estar consensuada con los intereses de los dueños, pero bien marcado el rumbo por el directorio para saber cuál es la persona, tiene componentes de contexto que la inciden y componentes de empresa. Y una empresa puede estar fuerte o débil, y eso es fácil, todos lo sabemos. El contexto se analiza con respecto a esa visión. ¿Es alcanzable o no es alcanzable? ¿Por qué? Porque si hay un entorno de oportunidades, allá vamos. Y si hay un entorno de amenazas, ojito. Y esto es fácil, te cruza empresa fuerte o empresa débil con contexto de oportunidades o contexto de amenazas. Con lo cual, claramente ustedes están viendo la parte roja, ¿sí? Porque uno tiene tendencia a la defensa desde ese punto de vista. Pero me asusta mucho aquellas empresas que, digamos, que estando débiles en un contexto amenazador, no están en una posición de defensa. Y las hay, y bastantes. ¿Sí? Pero también me asusta muchísimo, y a nivel de Movimiento Crea muchas veces percibimos, y esto lo comparto con Juan Marcos, que es el que me enseñó muchas de estas cosas, que está por allá, percibimos que muchas empresas que están fuertes no perciben las oportunidades. Y la función social del empresario también tiene que ver con si estás en una empresa fuerte, en un momento de oportunidades, expandirte, o si estás en una empresa fuerte, en un momento de amenazas, diversificarse. Con lo cual, la próxima vez que les pregunte a ustedes, ¿cómo anda tu empresa? Me encantaría que me contesten una de estas 4 cosas. Esto es simple, esto es fácil de transmitir, esto lidera procesos. Hay otra cosa de las cuales estoy absolutamente convencido. Esta idea Crea es inmortal. Es buenísima. El mejor lugar para saber dónde estamos parados
es cada uno de nuestros grupos. Nadie nos conoce mejor que la combinación entre el asesor y el grupo. Usémoslo para las cosas importantes. La oportunidad más grande que tenemos nosotros como empresarios pymes muchas veces pasa por eso, por esa combinación para aprender dónde estamos parados y usar la herramienta mejor que tenemos para saber dónde estamos ubicados, que es el Grupo CREA. ¿Sí? Este es el Grupo CREA, del cual fui 11 años asesor. Algunos de los que están en esa foto ya no están, pero ellos me ayudaron a tener mi título universitario porque yo estaba terminando a la mitad de la facultad cuando empecé a ser miembro CREA. Y ¿saben qué? Cuando tenía exámenes, alguno de los que estaba ahí, en diciembre, me compraba los insumos, porque yo estaba en otra, y me cubrían de esa manera. Aprendí muchísimo. Lo único que espero hacia adelante yo para mí es poder enseñar. Muchísimas gracias.